pisas. ¿Ves Qué bien? bueno. Vale, guay. Mira, porque tienes ya el dedo levantado, si no hubiese sido difícil. Bueno, sí, Es una trampa. Es una trampa. Bueno, bienvenidos todos una vez más a Grey School Comics. Muchísimas gracias a todos por venir. Es la segunda vez que José Gracia presenta aquí uno de sus libros. Sí. Y la verdad es que la primera vez vino un grupo distinto de gente y es un placer ver que este segundo libro haya traído tanto interés. Me imagino que muchos de vosotros conocéis ya el primer libro que editó José, todo relacionado con la historia de Star Wars en España, el mundo del coleccionismo, centrado ese primer volumen en la época vintage, en la época clásica, desde justo el año anterior del estreno de las películas hasta 1983, un poquito más allá, con el retorno del Jedi. Es un libro estupendo que me imagino que la gran mayoría de vosotros habréis como mínimo ojeado, un auténtico tesoro de información en una época en la que realmente hay mucho que decir. La verdad es que me imagino que el principal problema que tuviste fue abarcar una época que, aunque relativamente sean pocos años, era... Me parece que hay poco, pero hay muchísimo. Bueno, ese primer tomo abarca, digamos, lo que podría ser la época que vivieron la primera generación de fans de Star Wars. Todos los viejóvenes que tuvieron la suerte de ver esas películas, descubrirlas por primera vez, entrando a la sala de cine sin saber qué te ibas a encontrar y bueno, pues entrando por primera vez a esa galaxia. Luego estamos una segunda generación, que ya somos la generación de VHS, en la que cuando nosotros pudimos verla, la Guerra de las Galaxias ya era una leyenda de andar por casa, de la que nuestros primos mayores pues nos habían contado, habíamos visto los cromos de Fosquitos, habíamos visto un montón de juguetes y inexplicablemente tardó un poquito en salir en VHS y en que pudiéramos disfrutarlo todos en casa. Bueno, pero habían las copias piratas. Los videoclubs Es tenían cierto, copias porque piratas. de hecho mi primera experiencia directa con la Guerra de las Galaxias fue una copia pirata de Retorno del Jedi que mi padre, con su flamante VHS recién comprado por primera vez, un aparato así, dijo: toma hijo, el vídeo. Y la copia pirata del Retorno del Jedi, que se convirtió pues en el tesoro más preciado que Sí. podía tener un niño en ese momento. Pues estamos hablando... Sí, porque yo no tuve vídeo hasta que no fui muy mayor, hasta Claro. que no tenía casi 20 años. Pues esto sería aproximadamente... Y lo veía en casa de mis amigos, o sea que... Es tremendo. Ten en cuenta que el Retorno del Jedi se estrenó en 1983, en España llegaría sobre las Navidades de ese año más o menos. Sí. En vídeo no salió oficialmente hasta el 86. 86. Pues aproximadamente el 85 yo estaba disfrutando esa copia pirata, que yo no lo sabía entonces, pero me iba a cambiar la vida. Por lo menos me iba a convertir en la persona que soy, que mis amigos que me conocen, pues saben lo que me gusta este mundillo, aunque nunca me haya dedicado profesionalmente. No te conocen, dice que no te conocen. No saben quién eres, no saben quién No me eres. razón. En fin. Bueno. Llegamos ya al segundo libro, a la Guerra de las Galaxias, Made in Spain, la historia de Star Wars en España, volumen 2, la época de la transición, que abarca desde 1987 hasta 1996, hasta justo, aunque introduce algunas cositas, adelanta algunas cositas. Claro, es muy difícil hacerlo realmente cronológico, entonces la única forma es metiendo cositas sueltas. Pero bueno, esto marca un poquito lo que yo llamo... José llama la transición, yo llamo la travesía en el desierto, porque hasta 1986 la Guerra de las Galaxias era aún muy popular, aún lo podías ver reestrenada en muchos cines o en festivales que iban saliendo, era existía la serie de dibujos animados, de los droids, de los Ewoks, aún estábamos, hasta el 86 más o menos estaba cabalgando esos años de la popularidad, cuando salió en vídeo, en 86, que también fue... Sí, salieron los pads estos de VHS, claro, que salieron por esa época más o menos. Y luego entramos ya
a partir del 87 empezamos ya en un lento pero imparable declive de lo que pueda ser la popularidad en lo que digamos el acervo cultural general. Para el común de los mortales, para los niños que habían visto eso y se estaban haciendo mayores, se estaban pasando a la edad adulta, la Guerra de las Galaxias era era un recuerdo muy agradable, era una cosa que apetecía revisitar, si alguna vez la echaban en la tele o te la alquilabas en el videoclub para un fin de semana, pero la gente en general empezó ya a pasar a otras cosas, empezamos ya 80, pues... No había esto. Esto es muy nuevo. Claro, no existía el no había fenómeno. el fenómeno. No existía nada. Entonces, la Guerra de las Galaxias se empezó a quedar ya una cosa muy especializada, una especie ya de gueto cultural. Las personas que seguían interesadas en la Guerra de las Galaxias, en saber más de ese mundo, en conocer más lo que era, ya no tenían tanto a lo que agarrarse, mucho menos en España. Y en España, a finales de los 80, a principios de los 90, pues surge un movimiento de aficionados, de esos niños de la primera generación, que ahora crecían, pero que no querían dejar que esa parte se perdiera. Es decir, la Guerra de las Galaxias no podía morir, no se podía dejar morir, seguían saliendo cosas. No solo era recordar lo que se estaba haciendo en ese momento, sino que durante esa época, durante los años 90 principalmente, excepto ya hacia el final, que se reestrenaron las películas originales, fueron muchos años en los que iban saliendo cosas. Sí, porque hay una cosa que no tenemos en cuenta y es que en Estados Unidos nunca hubo transición de Star Wars. Claro, eso es... Nunca la hubo. Hubo un magazine y un club de fans que siempre estuvieron ahí, entonces... Claro, es que... Era más aquí y en países pequeños. Star Wars se convirtió en parte integral de la cultura estadounidense. En Europa y en otros países, pues el impacto no fue el mismo. De hecho, la Star Wars, la original, forma parte de la Biblioteca del Congreso. Es decir, es una de las películas que ahora están preservadas en los archivos, de las que, para que no se pierdan nunca, preservan los másters, porque ahí tienen las grandes obras, está junto al Ciudadano Kane, bueno, ya era hora, y otras cosas. Está preservado el máster original para que... Pero tendría que estar en el Imperio Contraataca. Pues... no es de Star Wars, no. Bueno, pero... pues ahí ya dudo. Pero desde luego lo preservan, pero lo que viene a decir esto es que los estadounidenses lo han asumido como una parte de su cultura. En España, no. En España no se había asumido como una parte más, eran unas películas más pues de Lucas, de Spielberg, sí. No una más porque era la que más volaba de todas, películas de evasión, pero no era una forma de vida. Sin embargo, una serie de fans pues empezaron a mover todo el movimiento fancinero, empezaron a hacer autoedición, de autopublicación, no solo haciendo artículos sobre lo que había sido en España, sino era la única forma en ese momento que no había internet, que las revistas generalistas, no os lo creéis, pero no había. No había interés, quiero decirte. Internet. No había internet, es que es una cosa. No había. Tú te ¿Qué tenías es eso, que... internet? ¿Qué es? Yo, vamos, me acuerdo, no sé, a final de 90, de, oye, hay una cosa que puedes mandarle un mensaje sí. a otra persona a través de un ordenador. ¿Y el Nokia que enviabas mensajes sí, y solo eran mensajes? Bueno, bien, como veis, aquí estamos la juventud. ¿Vale? Bueno, en fin, ya sabes, ha cambiado todo mucho y sobre todo ahora toda esa información que tenemos en la palma de la mano no existía, no fluía. Si tú querías saber qué estaba pasando en la Guerra de Galaxias, si había sacado, te tenías que ir a unos foros muy especializados. Tú no podías ir al periódico y encontrarte en general noticias relacionadas con eso, puntualmente alguna cosita, una curiosidad, siempre como una llamada a la nostalgia de... Sí. Pero, y tampoco, no había forma de acceder a esa información. Iban saliendo cosas interesantes, no solo relacionadas con el mundo del coleccionismo o que pueden ser las figuras de acción, sino que iba viendo la Guerra de Galaxias poquito a poco. Ahora lo vemos en todas partes, no puedes hacerte un sándwich sin que esté Darth Vader grabado, por lo menos en mi casa.
Que tienes la tostadora. Pero entonces era... Ya no entiendo por qué tus amigos no te conocen. Bueno, ¿vale? Entonces se hizo un esfuerzo muy grande, una serie de personas, y José pues estaba ahí, entre ellas ha sido una de las principales personas que se ha esforzado porque esa parte de Star Wars pudiera llegar a España. Ha sido, pues bueno, tú conoces un montón a toda la gente que durante muchos años se ha estado realizando, pero tú has hecho gran parte cuando empezasteis con The Force, cuando empezaste con los fanzines fotocopiados, que hacías el esfuerzo, con mucho tiempo personal, con mucho patear de tienda en tienda, porque entonces, si tú querías, no te podías hacer un blog para poner todo lo que a ti te inquietaba. Tenías que escribir, imprimirlo como pudieras, si tenías la suerte de tener un ordenador personal en tu casa y una impresora, lo imprimías, si no te ibas a la facultad o a donde pudieras, o en una máquina de escribir, madre mía. Y te ibas a una fotocopiadora, lo fotocopiabas, lo grapabas y con tu buena voluntad ibas de tienda en tienda ofreciéndolo y ofreciéndolo en depósito, para aquello de bueno, si se venden bien y si no se venden también. Claro, es así. Los libreros, pues salvo honrosas excepciones, pues bien, tenían la posibilidad de vender tu fanzine, pero bueno, eso estuvo ahí, no se trabajó mucho y no desaparecieron, y conforme fueron avanzando los 90, pues fueron profesionalizándose un poquito más. Había empezado una pequeña bola de nieve que poquito a poco iba creando y resonando entre los aficionados que íbamos a las tiendas de cómics, que íbamos a preocuparnos de todas estas cosas. Yo no conocí a la obra de José, o lo que está haciendo José, ya hasta finales de los 90, con para entonces The Force, que estaban editando, ya no era solo un puñado de grapas, sino que se había pasado a lo que ya era una revista, o un procine, sí, un fanzine, pero ya no se podría decir que fueran fans, ya eran profesionales, de haber estado años. Bueno, teníamos la diferencia de que seguíamos siendo fans porque no cobrábamos por nuestro trabajo. Sí, en la parte cine, pues cine es... Por eso era un procine... Pero son unas revistas estupendas, maquetadas con un montón de cariño. En concreto, en los años, esto ya son de finales del 90, se estaba moviendo para que empezaran a salir el episodio 1 y las precuelas, y es verdad que a televisión de vez en cuando decían alguna noticia: George Lucas va a volver a hacer otra trilogía. Sí, en los periódicos, pero... Vuelve Darth Vader, todas cosas así, poco informadas. Nada era claro. Ninguna información con seriedad, en la que hubiera entrevistas, hubieran datos fiables, y aquí estaba. Hoy muchos ya conocéis el concepto de hipe, de estar ahí excitado por algo que va a salir, porque lo encontramos en internet, en banners, en los trailers, te vas creando esa expectación. El hipe en los 90 era esto, y lo hacían lo hacían personas como José, transmitiendo su entusiasmo y el amor por esto. Lo que hacían era transmitirlo, y lo hacían. Me río porque me hace mucha gracia que en la última presentación que estuve me preguntaron que cómo hacían los fanzines, y de dónde salía la información. O sea que si luego lo queréis saber. Claro, pues eso es toda una... Estaría bien. No, eso por favor, porque la verdad es que... Pero bueno, ese amor, y la verdad es que yo creo que lo consiguieron, porque, a ver, a mí... Galaxias, claro, me impactó muchísimo, pero realmente fue gracias a que existían cosas como esta que esa llama se mantenía avivada. Sí, porque si no hubiese sido un recuerdo simplemente. Exactamente, o sea, como podemos recordar, pues no sé, cualquier cosa que otras películas, otras como Golpe en la Pequeña China, que es una gran película para revisitar, pero no ha sido esta, ha quedado en un recuerdo, no es comparable. Lo que pasa es que tampoco ha habido gente detrás que ha estado encima de ese tipo de películas. Hay gente que ha hecho fanzines sobre fantástico, sobre terror y tal, pero no ha habido... yo creo que hasta que no empezaron en los años 2000, no empezó a crearse este fenómeno que se llama la nostalgia, que es que ahora empiezan a reeditar pues, juguetes relacionados con cosas
de los 80 Claro. Eso y libros, porque ahora ha salido un libro sobre golpe en la pequeña China. Ajá. Es que en los 90, cuando estábamos como veinteañeros o como adolescentes, la diferencia es que entonces esa gente no teníamos poder adquisitivo. Exactamente, no teníamos. Esa es la diferencia. Cuando empiezan los 2000, que ya estamos en la treintena, muchos, y ya pues empezamos a tener chiquillos, tenemos un trabajo y empezamos a tener poder adquisitivo, pasamos a ser la generación que puede comprar, a la que se le puede vender. Exacto, nostalgia. Exacto. Entonces, lo que pasa es que en ese sentido, claro, vosotros fuisteis unos pioneros. Bueno, lo intentamos, sí, Claro. lo intentamos. El libro es estupendo. Yo la verdad es que el primero me gustó mucho, pero os puedo decir sinceramente que este todavía me ha gustado más. Primero, Es más libro. es más libro, es verdad, porque tiene espacio para respirar. Hay cosas muy interesantes como el evento multimedia de Sombras del Imperio, que algunos a lo mejor conoceréis, otros podéis saberlo prácticamente todo sobre eso en este libro, que fue el evento antes de la película sin película. Exacto. Fue muy curioso Una peli sin peli, porque había banda sonora, había Sí. novela, había juego de rol, Había muñecos, había de todo, Había- pero no había película. Todo lo que podemos ver asociado al lanzamiento de una película, excepto que no se hizo la película. Exacto. Y mucha gente además cuando decía que por qué no la habían hecho en película. Es una pena porque la verdad es que es una historia que se deja la novela, se deja leer muy bien. Sí, es como lo que ocurrió con tiene- Indiana Jones y las llaves de Atlantis, el videojuego. Sí, sí, sí. Que mucha gente dijo, Fue un ¿por qué no momentito. habéis hecho? Entonces, salió videojuegos, la verdad es que tuvo bastante resonancia y entonces se hizo mucho eco. Aquí tampoco fue tanto. No Fue tanto, solo entre los fans. pero sí. si te ibas, pero es que España siempre ha sido un poquito, en Francia, en Alemania, Sí, yo creo que todo resonaba mucho más, porque de hecho muchas cositas creo que sí que solo se podían conseguir a través de importación europea. Sí, Ya- lo que pasa que bueno, ya estábamos en una época en España en que todo ese material entraba. Ya habían tiendas que Ajá. lo tenían. Bueno, había ya mucho. La verdad es que aquí hay de todo. No solo Sombras del Imperio, podéis ver los juegos de rol de Western Games, las primeras ediciones, que son recordados con mucho cariño porque es de la generación de juegos de rol que salió junto a RuneQuest, a La Llamada de Tulu. Vampiro. ¿No? Vampiro también salió en esa época. Vampiro salió un poquito después. Un poquito después. Un poquito, no mucho, un poquito después. Pero la primera jornada clásica que salió estaba ahí y la verdad es que es el juego de cartas de Decipher, las novelas, sobre todo la más recordada que es la trilogía de Timur Izan, Herederos del Imperio. Está todo aquí. Está todo aquí. Yo Pero que estaba si ojeando. no sabéis de dónde sale el yo- Almirante Thrawn, que ahora está de moda. Ahora ha porque salido, ha salido de hecho- una novela. De hecho, Ricardo tiene la novela nueva de Timothy Zahn, del Almirante Thrawn, para el que la quiera. No Vale. es publicidad, ¿eh? No es publicidad, no es para agradecer a Grayskull Comics este momento. Bueno, es que está todo. Y yo recuerdo, es una época que a mí me pilla muy de cerca porque es la época en la que yo he crecido, es la que emocionalmente asocio con Star Wars y todo lo que yo puedo recordar está aquí. Y yo recuerdo muchas cosas. Pero es que está todo y mucho más. Y si José dice que aún faltan cosas, me gustaría saber qué son. Porque de Ahora mismo verdad no me acuerdo, pero faltan. es estupendo. De verdad que... ¿Cómo ha sido el proceso de este libro, José? Porque... Pues la verdad que en serio, aunque llevaba ya tiempo buscando material y tal, que me faltaba y tal, yo en serio empecé en el 2007 a organizar y a escribir. Entonces lo que ocurrió es que cuando yo contactó Diablo Ediciones conmigo para editar el primer libro, yo le dije que muchos de los textos yo ya los tenía escritos. Entonces que lo único que tenía que hacer era organizarlo como libro y buscar las imágenes. Entonces ellos me dijeron que se comprometían solo con un primer libro y que si la cosa funcionaba haríamos más. Entonces por eso organicé todo y está todo tan apretujado en el primero. Sí. Porque Hace pensé que la época vintage era Claro. lo mejor. Es un tesoro el primer volumen, es un tesoro. Pero es verdad que
que se queda un poco denso, Sí, demasiada foto. es un poco sobrecarga. La foto es muy pequeña. Yo reconozco que el primero me encantó, pero me lo he tenido que ir leyendo poquito a poco porque me abrumaba un poco Sí. el torrente de información que... Además quise contiene. meter muchos de los testimonios, que hay el apartado este, que aquí hay muy pocos, por cierto. Ujú. No sé ni dónde buscarlos porque hay muy poquitos, pero hay muchos testimonios del fandom o de actores de las pelis, que son estos cuadros azules. Ujú. Entonces, en el primero quise poner tantos, Sí. porque claro, yo no sabía si iba a haber otro Claro, segundo claro. libro. Hiciste claro. como George Lucas. Un poco, sí, metí todo en un primer Tuviste libro. ahí que ir al Sí. meollo y luego... Pues, muy Exacto. bien. Y ahora resulta que estamos en el inicio de una saga. De una saga, porque no son 3, Claro, sí. son 5 libros. Ya, pues claro, no, es que yo creo que te lo pregunté cuando salió el primer libro, de cuando llegues a la etapa Disney, ¿qué vas a hacer? Porque es que una recopilación. es imposible. En realidad es la que menos me interesa, Sí, realmente... pero reconozco que hay muchos puntos que la gente joven, que es Ujú. el fandom de ahora, tampoco las conoce. Ujú. Que están en internet, o sea, yo no me voy a inventar nada, simplemente voy a recopilar el material, porque es una época que está Claro. a la base de todos, está en internet y puedes verla, pero has de buscarla, entonces... Volviendo a la época que abarca el libro, ¿cómo llegaba esa información entonces? ¿Cómo llegaba? ¿Cómo erais esos privilegiados que tenías acceso a para esos hacer guardianes fanzines. del templo que podías impartir esto? Pues yo estaba suscrito al club de fans americano y al club de fans francés, que eran los únicos que existían en ese momento, no había ninguno más. El club americano ha subsistido con su famosa Star Wars Insider Ujú. y ha subsistido, y el francés hasta hace muy poquitos años, 3 o 4 años, todavía funcionaba. Y todos los demás fueron desapareciendo. Hubo uno en Japón que desapareció y tal. En cuanto a clubs oficiales a los que tú te podías suscribir, recibías una revista cada 2 o 3 meses y tenías acceso a una información que venía directamente de Lucasfilm. Tenéis el Banzo Tracks. El Banzatrax al principio, el Lucasfilm Magazine después, Ujú. y luego le cambiaron el nombre por Insider y a partir de ahí se quedó con el nombre, aunque ha pasado por diferentes Ujú. dueños, empresas. Luego, parece cachondeo, pero es verdad, las revistas del corazón. Las revistas del corazón, de lectura sobre todo, eran revistas que como tenían que llenar su espacio y no había ese friki... friki prensa que hay ahora desde hace, no sé, 20, 25 años, que solo se habla de la Pantoja y de ese tipo de cosas. Se hablaban de cosas de cine puntualmente y salían muchas cosas. De hecho, regalaban pósters y hacían un montón de promoción de las películas porque necesitaban llenar la revista y no la llenaban con la Pantoja y con lo que salía en esos momentos en la tele, con el Sálvame y todas estas cosas. Entonces aparecía mucho material y venía de la agencia EFE, venía de un punto que era bastante oficial, entonces se podía contrastar y también usábamos, pues eso, revistas del corazón, revistas de cine. En las revistas de cine venían muy poco material porque las revistas de cine se hacían, pues eso, a partir de ir a festivales, de hacer entrevistas. Entonces si Claro. Star Wars no estaba de moda, no había nada que hablar. Claro. Curiosamente, ahora que dices eso, recuerdo cuando yo era niño y primera etapa de adolescente, la revista generalista que más hablaba de la Guerra de las Galaxias era Super Pop. Super Pop. Sí, Super Pop. Super Pop, cierto. Super Pop y lectura se llevaban la palma, eran sí. los que más. Super Pop, tenías esos pósters de Mark Hamill enseñando pectorales, ahí cuando era un ídolo. Era el ídolo de las niñas. Las niñas, sí. Exacto. Harrison Ford, bueno, pero Mark Hamill sobre todo, ¿no? Sí, es que a quien le dieron publicidad fue a Mark Hamill. Harrison Ford se hizo famoso después del estreno de La Arca Perdida y se tuvo que ir haciendo su... Sí. Pero Mark Hamill fue famoso antes del Star Wars, porque aquí estrenaron una serie en los 70 que se llamaba Cosas de chicos, o... ¿cómo se llamaba? Sí, era el apellido de la familia, que se llamaban los Hellwellers o algo así. Sí, es que no me acuerdo, porque no tenían nada que ver los títulos de la serie con lo que con la traducción. Se titulaban aquí. Pues estuvo esa serie, luego también Mark Hamill hizo el episodio piloto, que por eso dejó esa serie y porque le ofrecieron hacer Star Wars,
que fue el episodio piloto de una serie que se llamaba Con 8 basta, no sé si alguien la recuerda. Es el hijo mayor de la familia, pero luego lo cambiaron en el segundo capítulo. Entonces, claro, todas esas cosas, Mark Hamill ya era muy famoso, al menos en la televisión, por eso George Lucas lo cogió, porque no era famoso en el cine. Y Carrie Fisher era famosa, muy famosa por ser hija de Bill Reynolds y Eddie Fisher, no por haber hecho nada. Entonces, en principio eran dos actores muy famosos. Harrison Ford era el que era desconocido totalmente. Un poquito, sí. Y un eso. poco ese carpintero reciclado. Exacto. que fue primer actor y luego el carpintero. Sí, sí. American Graffiti. Sí, pero no lo conoció nadie. American Graffiti, y hizo muchísimas cosas, porque Harrison Ford estaba contratado por la Universal y por la Paramount. Estuvo en dos épocas y hacía pequeños papeles. Era como, antes funcionaba lo que se llamaba los contratos de estudio. Entonces a ti te contrataba un estudio y tú estabas allí y estabas a la espera de si te llamaban o no para hacer una peli. Entonces a él le iban llamando para hacer pelis o para hacer series, y hacía pequeños papeles, y sí, estuvo desde que empezó, porque él estudió arte dramático. Desde ese momento hasta que llegó Star Wars, él estuvo haciendo pequeños papeles en películas. O sea que carrerón, tenía más carrerón que Carrie Fisher y Mark Hamill, pero no era famoso. No, es una pena que un poco que se ya declinara después de la trilogía, aunque ya hizo otras películas. Mark Hamill, ¿quieres decir? Mark Hamill, sí, hizo películas como Slipstream, que no estaban mal. Producida por Gary Kurtz también. Sí, hizo, ¿qué más hizo? Así interesante. Bueno, hizo El hombre elefante y hizo Amadeus en el teatro, que fue un desastre para él, porque él había hecho la obra de teatro pero no lo cogieron para hacer las películas. No sé. Carrera como doblador sí, es el mejor Joker, según la crítica. Yo coincido, porque justamente las series mejor de que Heath Ledger. Sí, es cierto, porque es el mejor Joker de la serie de animación de Batman. En los años 90 es el que dobla al Joker en Batman. Sí, la serie Las aventuras de Batman, que por cierto se acaba de editar en Blu-ray. Pero aquí no. No, yo he conseguido una copia de importación, porque la tenían de DVD, también una edición francesa, pero es una edición estupenda porque incluye todo, incluyendo las películas. Y la de DVD me daba mucho que desear. Una serie y esta está muy bien porque, aconsejo que la veáis, sobre todo en versión original, porque tenemos a Mark Hamill poniendo la voz del Joker, y la verdad es que es a la vez divertido, escalofriante, es también una serie legendaria que, bueno, estamos viendo un poquito, igual. pero merece la pena revisitar, porque introdujo personajes como Harley Quinn. Que no existía hasta la verdad es que es el Batman quintesencial, muy bien, recomendable a tope. Pero bueno, volviendo a la Guerra de las Galaxias, tú en esta época también te metiste en la aventura de tener una librería, ¿no? Tenéis una tienda, de Yoda y compañía. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues muy chula y muy desastrosa, porque no era una librería de cómics al uso, sino que era, en realidad, lo que queríamos hacer era mezclar lo que eran las tiendas de coleccionismo cinematográfico, que ahora ya no existen, creo que quedan una o dos en España, que eran donde tú te ibas y tú habías visto una peli, te molaba y tú te ibas allí y te comprabas el póster. Habían revistas de importación, te comprabas los fotocromos, que son las fotos esas que se ponen en los cines afuera. Ahora no sé si ya no lo hacen, pero era... Ahora es un CD que le dan al esto, y si se lo quiere imprimir se lo imprime, pero antes eran impresos. Te comprabas el programa de mano, te comprabas la guía, que era una hoja así, que delante tenía el póster y detrás tenía la sinopsis, y ese material, o fotos de producción, fotos de dossier, los dossiers. Todo eso solo lo vendían en esas tiendas. Entonces nosotros quisimos mezclar eso con lo que empezaba a estar un poquito de moda, que era la tienda de merchandising, que aquí no existía. En España habían dos, pero sí que me empezaban a llegar mucho merchandising a las tiendas de cómics a través del Advance, que era el Advance Comics, que antes se llamaba
Oh, se me ha olvidado. Lo tienes aquí, sí, pero se me ha olvidado. Es que son tantos. Está muy bien que pongas esto por escrito. El previo. El previo, pero el previo fue posterior al Advance. Perdón, pues me he equivocado, al revés. Que ya Primero decía fue el Advance y luego que el fue el Advance y previo. luego fue el Previous, que es lo que está perdurando ahora. Y entonces quisimos hacer eso, una fusión de las dos cosas y no dedicarnos ni a los cómics. No teníamos cómics, teníamos cómics de colección, pero no teníamos cómics como librería como tal. Y estuvo muy bien porque abrimos un campo que no existía, pero por problemas X al final tuvimos que cerrar la tienda, pero nos sirvió como un lugar físico para que el LeForce tuviera un lugar para que los fans fueran. Y de hecho, muchos fans de la época que leían, que compraban LeForce en fotocopia, todavía los tienen en su casa y gente que no era, que venía de visita, que eran de Mallorca, de Valencia, de Asturias, de Sevilla, y venían a la tienda a visitar una tienda de Star Wars. Y para mí aquello pues fue una cosa Podríamos flipante. decir que fue un poco como la base rebelde. Como la base rebelde, Porque sí. tuviste visitas de gente como Constantino Romero, la voz de Darth Vader. Sí, bueno, en realidad la historia de Constantino Romero es que estaba haciendo el Sweeney Todd en el Teatro Romea y yo fui directamente a decirle, oye, ¿tú qué? Y me dijo, sin problema, así, dicho como rápido. Y fue el padrino de la inauguración de la tienda y tuvimos la oportunidad de conocerle. O sea que... Pero verás. que a veces nunca sabes cuál es el momento en que tú vas a conocer a alguien. Bueno, veis que José pues, ha tenido mucho peso como editor de fanzines, de procines, ha tenido tienda de merchandising y de material de importación. Nos hemos olvidado de comentar que también fuiste presidente del Club Oficial de Fans Español. Sí, por Dios. Sí, fue horrible. Fue horrible, voy a beber porque... Mira, no se lo deseo a nadie. Trabajar con Lucasfilm es lo peor de lo peor, al menos en aquella época, y ahora con Disney supongo que todavía peor todavía, porque ellos tienen muy claro lo que quieren y cómo lo quieren, y son muy cuadriculados. Entonces, por ejemplo, la revista tenía que tener un 80% de material que venía no traducido, que venía del magazine original, en el que tú podías escoger de todos los magazines que se habían editado, podías escoger los artículos, pero por narices tenía que ser eso y te lo tenías que traducir tú. O sea, no te venía traducido, tenías que buscar traductores que bueno, lo mismo que hacíamos con el fanzine, lo que pasa es que ya era una cosa profesional en la que entraba una licencia, había que pagar una licencia que caducaba y se tenía que renovar. Y el otro 20% podía ser de cosecha propia, pero siempre habían problemas porque esto no me gustaba, esto no queda bien, y entonces como éramos unos inexpertos, bueno, el equipo que se quedó haciendo el magazine en ese momento eran unos inexpertos, no tenían la carrera el carrerón que llevábamos nosotros haciendo el fanzine, pues tenían verdaderos problemas. Entonces lo malo fue que el primer magazine salió en el año 2000, el segundo salió en el 2001 y el tercero salió en el 2002, cuando se suponía que tenía que salir uno cada 2 meses. Yo recuerdo esa época, porque pasaba por las tiendas, digo, ¿cuándo saldrá? El siguiente magazine? Un año para cada una. Era... Y eso era porque la revista se enviaba al director de contenidos de Lucasfilm, que era Steve Sansweet en ese momento, al que ya habíamos conocido previamente, había estado con nosotros y tal, en una convención, cuando presentamos el magazine. Estuvimos con él en la primera Celebration de Denver, que nos enseñó todo, nos puso los pases VIPs, y entramos por todas partes. Y entonces él organizaba un poco ese material y veía si algo estaba bien o no estaba mal, y luego como tenía también pues, trabajadores que trabajaban con él, pues esos decidían los contenidos y tal. Entonces era muy complicado hacer la revista. Solo funcionó, y yo creo que viene un poco por eso, solo funcionó cuando al tercer año de renovación de la revista, ECC Ediciones, ¿sabes? Que son los que editan el catálogo del cómic, que eran los dueños del magazine, decidieron que no iban a renovar
la licencia. Entonces, un amigo común, que es José María Rosa, de Bilbao, como era muy fan, decidió que él se iba a quedar la licencia. Entonces pagó la licencia y a partir de ahí, como él lo que usó para hacer la revista fueron amigos, fans, que escribían y que traducían, la revista realmente empezó a revivir a partir de ahí, que es cuando empezó a salir cada dos meses hasta que se estrenó el episodio 3 y se acabó revista, porque personalmente le estaba costando un pastizal, no se vendía como se debería haber vendido. La conferencia de Sitges que le hicieron ellos fue muy buena para muchas cosas, pero fue muy mala en cuanto a económico, ¿no? En cuanto a lo que es el club de fans y la revista, y decidieron que no valía la pena volcarse en hacer una revista que venía todo hecho de fuera, en el que casi no podías meterle mano y que les acarreaba unos gastos brutales. Y no sé, ya me he perdido. Bueno, quiero contar tantas cosas que es me que pierdo. eso es mucho. Bueno, ¿cómo es que Mark Hamill en persona te pida que le mandes tus publicaciones? Pero eso es secreto, no voy a decirlo. Lo he dicho aquí. Bueno, en realidad, a través de unos amigos que están en el Twitter, yo soy un negado para las redes sociales, a mí no me saquéis del Facebook. Yo empiezo ahora con el Instagram y todo esto, pero soy un negado. Para lo tecnológico soy un negado total. Y nada, a través del Twitter, un amigo colgó la foto de la portada de la revista del The Force que estamos haciendo ahora, los especiales. Mark Hamill se dio por aludido, dijo que quería una, este amigo le contestó, además hay una de Carrie Fisher, y dijo, pues también envíamela, y luego le dijimos que, bueno, pues que habíamos hecho algunas cosas en las que hablábamos de él, y dijo, bueno, pues me interesan también y tal, y nos dio su dirección, y nada, se lo hemos enviado y ya está. Aunque yo lo había conocido en una Celebration de Londres, pero bueno, no tan íntimo, ha sido lo típico de hola, ¿qué tal? Foto, adiós. Has comentado que estés con unos especiales de The Force. Aparte de próximos libros de esta saga, ¿cuáles son tus proyectos, José, relacionados con la Guerra de las Galaxias? Pues el proyecto más inminente es que hemos montado una editorial que se llama The Force Books, que lo hemos hecho precisamente porque como esto es tan limitado, el mundo de Star Wars es tan limitado para un tipo de producto. Para hacer un libro como este sí, no hay ningún problema, pero para hacer otro tipo de productos está limitado. Además necesitarías una licencia, unas tiradas brutales, y entonces la única forma de hacerlo es al estilo fancinero. Entonces hemos montado una editorial para editar ese tipo de cosas que no haría nadie, y con tiradas muy pequeñas y expresamente hecho para los fans. O sea, entonces hemos reeditado los fanzines de fotocopias, todos en un solo libro, para una cosa que es muy difícil de encontrar porque tuvo muy poca distribución. Este tuvo distribución nacional, lo distribuía una editorial que se llamaba Camaleón Ediciones. Bueno, lo distribuía Dirac, que era lo que es ahora SD. Ah, bueno, pero editaba Camaleón Ediciones, entonces tenía una buena editorial, o sea, una editorial con renombre en aquellos momentos y una distribuidora con cara y ojos, entonces llegaba, bueno, estaba en todas partes de España, se hacían 5.000 ejemplares, o sea que era una brutalidad. Eso es muy interesante porque por el tema de la distribución, es material que yo no he llegado a ver. Realmente solo he llegado a conocer a través del libro. Del libro. A ver, en Valencia llegó porque nosotros la distribución de fotocopias lo hacíamos pues como se hacía antes. Cogíamos un autobús con una caja de fanzines y nos íbamos a un punto de España y nos íbamos a distribuirla. Entonces, Valencia es uno de los sitios donde llegó, o sea, estaba en Barcelona, en Madrid, en Valencia, en Alicante y en Zaragoza, y no llegó a ningún sitio más. O
O sea, era de los puntos donde nos llegaba nuestra economía para coger un autobús y llevar el fanzine fuera de nuestro ámbito de confort, que era Barcelona, aunque yo ahora vivo en Valencia desde hace 8 años, pero el fanzine se hacía allí, el equipo estaba allí y había que transportar el material. José, al que nos puede interesar esa reedición o otro del material que estáis publicando ahora, ¿cómo podemos adquirirlo? Pues, ¿Cómo podemos ver dónde está? Pues es muy fácil, porque hay una página web que se llama theforcebooks.com y ahí está todo lo que hemos sacado y lo que vamos a ir sacando. Publicidad gratuita. Y ¿qué iba a decir más? Bueno, hemos sacado los especiales. Los 2 primeros están agotados, el de Mark Hamill y el de Carrie Fisher, y la idea es hacer, pues eso, especiales, cosas muy conglomeradas, cosas relacionadas con algo muy concreto para el fan que quiere tener, pues eso, un tomo de 80 páginas o de 70 páginas en el que solo tiene, pues si te gusta Carrie Fisher o quieres tener cosas sobre la princesa Leia, pues tenerlo todo en ese bloque. Y que no haya más, no haya nada diferente, porque hacer esto ahora no tiene ningún sentido con internet. Claro. No tiene sentido hacer una revista de Star Wars con noticias estando en internet. Entonces lo mejor es hacer artículos nuevos, material nuevo, escrito de nuevo y hecho solo para una cosa concreta. Entonces el tercer volumen, que por un fallo técnico no lo tenemos en casa, o sea, no lo tenemos en el almacén para empezar a enviar, creo que nos llegará esta semana, es el de Boba Fett. Hemos hecho uno dedicado al personaje de Boba Fett, sí, donde viene pues la biografía de Jeremy Bullock, todos los Boba Fetts que han estado que han sido como 10 o 15 Boba Fetts diferentes durante toda la saga de Star Wars, la historia del personaje, cómo se creó, y luego todos tienen una cosa que es muy importante para mí, porque soy muy amante del merchandising y de los juguetes. Una cosa que tienen en todos los especiales es que tienen un apartado dedicado a los juguetes. Entonces cada uno se basa en la temática que toque. En este caso, pues la historia de los juguetes de Boba Fett. Entonces, desde que empezaron a salir el primer Boba Fett hasta la actualidad. Y ya digo el 4, que es el que ya lo hemos terminado y lo vamos a imprimir ya, que es uno dedicado a la trilogía original. O sea, hemos hecho una recopilación de material dedicada a las 3 películas originales, al episodio 4, 5 y 6, que yo tengo que pensarlo todavía. Sí. Yo soy de la generación antigua. Sí, porque ya tardó. Para mí soy la guerra, el imperio y el retorno. Tardó tiempo en que cambiaran los créditos iniciales para que empezaran a poner... Sí, en realidad en el año 79, cuando se reestrenó La Guerra de las Galaxias, ya venía episodio 4, sí. Ya venía en el cine. Sí. El problema es que como no lo sabíamos, nos pilló de sopetón y mucha gente no tenía ni idea. ¿Cómo va a ser? Bueno, pues ¿qué más? ¿Algo más? ¿Queréis preguntar cosas? Preguntar, por favor. Ya veis que aquí nos hemos juntado dos que hablamos lo que no está escrito. Yo te he dejado hablar. Bueno, has dicho que son 5 libros, ¿cuáles son las fechas previstas? Fechas, 1 por año. En principio 1 por año. Si no hay cambios, de que a Camaleón iba a decir, a Diablo Ediciones se le ocurra adelantar alguno para el verano o piense que es mejor adelantar alguno, en principio es 1 por año. Que me va muy bien porque estoy hasta aquí estoy de Star Wars hasta aquí. Lo que sí puedo decir es de que van cada uno. El tercero ya lo pone aquí, ya lo he adelantado. Como ya sé que la editorial ha dicho que los vamos a sacar, pues ya es el sobre la edición especial. Porque pensábamos que no cabía todo en este volumen, entonces quisimos repartir la época de transición con la edición especial, aunque la edición especial pertenecería a esa época. Y es que hay mucho de la edición especial. El quinto sería las precuelas, episodio 1, 2 y 3, el cuarto, y el quinto sería la época Disney, o sea, la compra de Lucasfilm por Disney y un poco un resumen de todo, buscando un poco lo interesante, lo que no se pueda encontrar y eso. Bueno, entonces mucha suerte porque es una tarea titánica, pero por ahora, vamos, está llevando a muy buen punto. A ver,
Voy con un año de adelanto porque todo lo de la edición especial lo tengo escrito. Entonces, simplemente es sentarme, organizar, hacer fotos de mucho material, recortar mucho en el Photoshop y maquetar. Porque los maqueto yo. El hecho de que los maquetara yo, normalmente las editoriales tienen sus maquetadores. El hecho de maquetarlo yo era porque pensaba que si no lo hacía yo, no iba a estar como yo quería desde el punto de vista cronológico, porque los libros normalmente se hacen, pues eso, tú coges el manuscrito y las fotos, se las das a la editorial y ellos lo maquetan. Entonces la idea es que ellos lo hubiesen maquetado de otra forma, te hubieses encontrado que te estás con 2 o 3 páginas llenas de texto que te explican muchas cosas, no verías nada y 2 o 3 páginas más atrás verías la foto en grande de algo que te explicaban 3 páginas antes. Y a mí me parecía como muy descontrolado. Entonces la única forma era haciéndolo yo para poder hacerlo visual, porque yo siempre he tenido en mente, de hecho ya cuando lo hacíamos, yo no los maquetaba un compañero. Entonces cuando maquetábamos los de Fox yo ya pensaba que tenía que ser un 50% texto, un 50% imagen, porque yo no soy un gran lector. A mí soy un gran lector de libros de cine, pero soy un mal lector de narrativa. Me cuesta mucho leer porque soy incapaz de coger un libro, o sea, cogerme una novela de Harry Potter, por ejemplo, o de Juego de Tronos, leerme un capítulo, poner un papelito y esperar 2 o 3 días, o irme en el metro o en el autobús. Soy incapaz. O sea, yo o cojo una novela y me la leo entera, o el mismo día, o en 2 días seguidos, o soy incapaz de recordar nada. Entonces, ¿qué me ocurre? Que tengo que volver al principio o volvérmelo a leer. Entonces no leo libros. Es una desgracia para mí, pero por ese problema no leo libros. Pero en libros de cine siempre he sido muy fan, porque puedes parar donde tú quieres, volver a revisar, ver las fotos. Entonces siempre he pensado en ese 50%, que es muy importante, que haga que tú... De hecho, mucha gente que tiene los libros, sobre todo en el primero, me decían: es que yo lo tengo en la mesilla de noche y hoy me leo un capítulo y mañana me leo otro, y si me apetece volver a leerme el primero, voy a buscarlo y lo leo. Y eso es lo que yo quería conseguir, y creo que lo he conseguido. Se presta mucho a eso, es verdad. Claro, es que hacer un libro como se hace normalmente... Has hecho el libro que a ti te gustaría leer. Correcto. Más que leer, comprar. O tener. Comprar, sí. Yo siempre lo he dicho, a mí me hubiese gustado ser el comprador, o sea, haberme ido a una tienda y haberlo visto y haberlo comprado, no haberlo hecho. Pero como nadie lo ha hecho, Bueno, alguien tenía que hacerlo. Yo he tenido suerte, porque alguien lo ha hecho. Yo años que llevaba pensando que alguien hiciera esto. Mucha gente me decía una cosa y yo no era consciente, y es que solo lo podías haber hecho tú, y era por el material. Por haber guardado ese material durante tanto tiempo. Claro, No por se ha nada. contado todo porque ha sido parte de esa historia viva de la guerra de las galaxias en España, pero has conocido a muchas de las personas que han estado aquí, Sí, que han sido sí, parte de es verdad. esa pequeña historia. Entonces la verdad es que está muy bien que desde esa posición privilegiada, que has podido estar entre muchos frentes distintos, que hayas llevado a esto, porque coincido en que es un libro que hacía falta porque cubre una necesidad para todos los Fisiológica, total. No, es verdad, para todos los fans que como yo han estado viviendo, que no ha sido una flor de un día, que han estado siguiendo Star Wars de una forma consistente a lo largo de los años, es estupendo, porque es un poquito dejar esculpidos esos recuerdos. Sí, que yo porque tengo, que quieres que no, poco a poco se van perdiendo. Sí, porque una de las cosas que me hizo hacerlo, sobre todo, fue que, lo he dicho un montón de veces, pero es que si tú vas a buscar en internet, ahora, cuando hicieron 40 años del estreno de Star Wars, sí que empezaron a salir algunos artículos de gente que rebuscaba algún material y escribía alguna cosita, pero oficialmente la historia de Star Wars española no existe desde el 2004 hacia atrás. O sea, desde el estreno del episodio 3 hacia atrás no existe nada. Entonces,
Claro, yo decía, joder, es que la gente necesita Claro. saber todo, que hubo una historia anterior. Y de ahí Pues viene ahora- viene un poco de ahí también. ¿Alguna pregunta más? Creo que vamos a hacer un ratito bastante bueno. ¿No habéis comido nada? Una hora ¿Sin aquí. desayunar? Yo creo que si tenéis alguna pregunta más, si no, creo que ya es buen momento a... Sí, Bueno, nos alargamos mucho, o ¿no? sea, es verdad, lo siento, pero Y bueno. sobre todo, muchas gracias por haber venido un día como hoy, domingo, lloviendo, a escucharnos a nosotros, cómo Muchas gracias friqueamos a Corriban también. y a verlos a ellos, sobre todo. Y bueno, si queréis, si vais a comprar alguno o traéis alguno para firmar, pues aquí estamos preparados. Yo me he acordado ahora, que Ricardo no está. Bueno, más que a ti que dices que no te gusta leer, mejor a ti. La última vez Ricardo quiso establecer un protocolo y preguntarle a los expositores qué es lo último que han leído y qué recomendarían. Dios mío de mi vida. Yo recomendaría 3 libros, pero son de Star Wars. Pero es que curiosamente no los he leído, pero los recomiendo porque sé que son una pasada. Y es porque cada año ha ido saliendo uno y yo me los he ido comprando, aunque todavía tengo los dos últimos precintados, que son los cómo se hicieron Star Wars de Planeta, que son esos libracos de 50 pavos que cuentan cómo se hicieron, cómo se rodaron o cómo se crearon las películas originales. Yo curiosamente me estoy difícil porque yo soy todo lo contrario que tú. Tengo siempre muchos libros a la vez que... Es que yo también. Que me estoy leyendo. Yo también, pero... Me estoy acabando uno que está relacionado también con Star Wars, que es Star Wars y la filosofía, Ah, que me ha sorprendido porque realmente trata de toda una serie de temas que no te das cuenta en un visionado ligero de aunque las había uno películas. anterior de, Este es de una- Alberto Santos que se llamaba El mito renovado. Sí, el mito renovado, eso es un poquito. De hecho, el libro actual reedita algunos de los textos que se habían publicado con anterioridad y añade otros, pero la verdad es que es un libro muy, muy recomendable para todos los que queréis incorporar un poquito la filosofía de Star Wars a vuestras vidas y todo lo que está muy bien por los temas de la visión positiva y todo lo que relaciona los Jedi con la filosofía estoica y un poquito pues todas esas elecciones que nos encontramos en nuestra vida y la verdad es que me ha ayudado a entender muy bien realmente qué se quiere decir en las precuelas con lo de que un Jedi no se puede apegar a las cosas, que es una cosa que no se acaba, que evidentemente la película no se acaba de explicar, pero cuando lo relacionas correctamente entiendes muy bien esa forma de Hombre, sí. vivir la vida, de tener Star Wars en tu vida diaria. Si has vivido, que sí la has vivido tú, toda la época del universo expandido, Ujú. leyendo todos esos libros, Es- entiendes muchísimas cosas. Sí, sí, el universo expandido está muy bien, pero me ha gustado porque en un solo volumen Te lo explico. está muy bien. Fuera de libros, pues a todo el mundo le recomiendo que lea Fábulas, por favor, que me lo estoy ahora a mitad y es una obra estupenda para todos los que nos gustan las historias imperecederas en el tiempo, como puede ser Star Wars, como puede ser... Y si queréis una serie muchos cuentos de clásicos. televisión, ver Titans. Ah, vale. Ver Titans, eso, Titans. Muy bien. Que sorprende más de lo que parece.